Imagínate, descubres que detrás de la impecable fachada de una de las direcciones, el lugar más respetado de tu ciudad esconde un auténtico antro de los horrores. ¿Cómo reaccionaría al saber que decenas de mujeres jóvenes, que llegaron a su ciudad en busca de una vida mejor, solo encontraron una muerte atroz a manos de aquellos que prometía protección y prosperidad? Eso fue exactamente lo que sacudió la calma Krasnodar en el otoño de 1904, cuando las hojas doradas cubrían las calles y la brisa. El aire fresco del Cáucaso suavizó el aire. Nadie podría haber imaginado que, dentro de un elegante casa adosada en la calle Krasnaya, tuvieron lugar escenas que conmocionarían a toda Rusia imperial y marcaría una de las páginas más oscuras de la historia criminal. Todo empezó con una simple denuncia de persona desaparecida. El 19 de septiembre de 1904, el comerciante Andrei Petrovich Sokolov, considerado un hombre de recursos en Ekaterinodar, como se llamaba entonces Krasnodar, fue a la comisaría para denunciar la desaparición de su sobrina, María Sokolova, de apenas 22 años. Ella tenía. Llegué de Rostov del Don 2 semanas antes en busca de trabajo. Segundo Sokolov, María fue vista por última vez entrando al Instituto de las Hermanas Romanov, un conocido establecimiento de la ciudad que oficialmente funcionaba como pensión para mujeres solteras que buscan trabajo y un taller de costura donde muchas obtuvieron ingresos temporales. El diputado Nikolai Ivanovich Dubrovin, encargado de investigar el caso, inicialmente trató el asunto con desprecio. Después de todo, el Instituto de las Hermanas Romanov es una propiedad de Isabel y Alexandra Romanov, sin relación con la familia imperial. Gozaba de una reputación intachable entre las autoridades locales. Las hermanas eran conocidas por sus generosas donaciones a obras de caridad, asistencia regular a la iglesia y estrechas relaciones con la élite administrativa de la ciudad. Además, el desaparición de jóvenes que venían de otras regiones en busca de trabajo era inusual, muchos simplemente se fueron a otros lugares sin informar a sus seres queridos. Miembros de la familia. Recuerdo vívidamente la primera vez que vi esa mansión, confesaría después el difunto Dubrovin en sus recuerdos. Un edificio de 3 pisos, al estilo neoclásico, con imponentes columnas en la entrada y un cuidado jardín. Nada en su apariencia sugería la pesadilla que acechaba más allá de esos muros. Elizabeta Romanov, la hermana mayor, lo recibió en un salón lujosamente decorado. 1. Mujer de unos 40 años, de modales impecables y una belleza fría que, a pesar de su edad, todavía cautivaba a cualquiera que la mirara. Con calma y seguridad, ella respondió las preguntas, mostró el libro de registro donde constaba que María Sokolova permaneció allí entre el 5 y el 12 de septiembre y luego partió hacia trabajar en la residencia del alcalde de la ciudad. Todo parecía normal, hasta que un detalle llamó la atención de Dubrovin: el nombre de María estaba escrita con una letra diferente a la de las otras notas y con tinta. Parecía más nuevo. Tras un examen más detenido, notó rastros de una inscripción borrada debajo. Esta inconsistencia despertó su desconfianza profesional. Al comprobar el supuesta contratación de María en el ayuntamiento, descubrió que allí nadie había conocimiento de ella. Investigaciones más exhaustivas revelaron un patrón aterrador. Durante los últimos 3 años, más de 20 mujeres alojadas en el Instituto de las Hermanas Romanov habían desaparecido sin dejar rastro. Todos jóvenes, atractivos y, lo más importante, sin fuertes lazos sociales en la ciudad. La mayoría había venido de otras regiones en busca de trabajo, presa fácil. Sus desapariciones pasaron desapercibidas y cuando alguien las buscaba, las hermanas Romanov siempre tenían una explicación preparada. De repente se habían ido a otro lugar. El 27 de septiembre de 1904, tras una semana de discreta vigilancia, Dubrovin obtuvo una orden de registro e incautación. El operativo se llevó a cabo de madrugada, cuando la mayoría de los residentes todavía dormían. Lo que encontró la policía superó incluso peores miedos.
En el sótano de la mansión, detrás de una enorme puerta de hierro. Disfrazada de estantería en la oficina de Elizabeth, había una cámara de tortura. Equipado con precisión quirúrgica. Paredes y suelo revestidos de baldosas para facilitar. Limpieza de sangre. En el centro una mesa metálica con correas para inmovilizar el. Víctimas. Los instrumentos médicos, bisturíes, sierras, pinzas, se organizaron en estantes revelando el conocimiento técnico de quienes operaban ese siniestro lugar. En 23 años como policía, nunca había visto algo así, registró Dubrovin en su informe. No era solo el lugar del asesinato, sino un laboratorio de la muerte. Meticulosamente planeado. Cada herramienta tenía su lugar, cada procedimiento. Según notas encontradas, estaba rigurosamente documentado. No se trataba de delincuentes comunes, sino de individuos que convirtieron el asesinato en una especie de ciencia macabra. Pero lo peor aún estaba por llegar. Al abrir una segunda puerta secreta, los investigadores se encontraron con una habitación llena de envases de vidrio. Dentro de ellos, en formaldehído se conservaban órganos humanos, corazones, riñones, hígados. La botella estaba etiquetada con el nombre de la víctima y la fecha de extracción. Algunos órganos mostraba signos de intervenciones quirúrgicas, cortes, puntos, marcas de inyecciones de sustancias desconocidas. En un rincón, un gran mueble con cajones guarda objetos personales de las víctimas, ropa, joyas, documentos, cartas nunca enviadas. Todo organizado y catalogado como piezas de un museo macabro. Alexandra Romanov, la hermana menor, fue arrestada en el lugar. Elizabeth, a su vez, no estuvo presente durante el allanamiento. Más tarde se descubrió que ella participó en una cena con el gobernador de la región de Kuban, en la que se discutieron los preparativos para una evento benéfico para huérfanos. Su detención, realizada en el palacio de la gobernador, provocó un escándalo sin precedentes entre la alta sociedad de Ekaterinodar. Durante los primeros interrogatorios, las hermanas guardaron un obstinado silencio. Solo después de 3 días en celdas solitarias, Alexandra empezó a hablar. Su declaración, grabada del secretario Feofan Kupriyanov, se convirtió en la base de la acusación. No soy un asesina, insistió. Soy una científica. Ella y su hermana continuaron su trabajo. De su padre, el profesor Víctor Stepanovich Romanov, quien investigó los límites de resistencia humana y las posibilidades de prolongar la vida. Cada muerte en el hogar era un sacrificio en nombre de la ciencia. Estas mujeres no murieron en vano. Tus órganos, tus tejidos, tu sangre servían para un propósito mayor, la búsqueda de clave para la inmortalidad. Las investigaciones revelaron que el padre de las hermanas Romanov, en realidad, era médico. En 1880 fue expulsado de la Academia Médica Imperial de San Petersburgo por realizar experimentos poco éticos con pacientes en una clínica psiquiátrica. Después del escándalo se trasladó al interior, donde inició sus macabros estudios. Estudios que sus hijas heredaron y llevaron hasta sus últimas consecuencias. Se retiró al sur de Rusia, donde el médico continuó sus investigaciones en secreto. Sus hijas recibieron bajo su tutela una educación médica tan rigurosa como perverso. Nuestro padre falleció en 1899, confesó Alexandra en una de sus testimonios con una frialdad que helaba la sangre. Pero antes de morir, exigió. Haznos un juramento, continúa tu trabajo. Estaba al borde de un gran avance revolucionario. Y el descubrimiento fue tan monstruoso como genial, a través de inyecciones de extracto de hígado humano, había conseguido alargar la vida de ratas de laboratorio. En proporciones alarmantes. Nosotros y Elizabeth prometemos llevar su investigación hasta el final. Declaró como si hablara de un legado noble, y no de un pacto con la oscuridad. Los archivos incautados en su laboratorio clandestino revelaron un método científico tan meticuloso como inhumano. Página tras página, registraron los efectos
de compuestos químicos en órganos humanos vivos, inyectando extractos de tejido de una víctima a otra, observando las reacciones con la precisión de los cirujanos y la crueldad de verdugos. Pero era en el sistema endocrino donde residía su obsesión. Glándulas. Tiroides, glándulas suprarrenales, glándula pituitaria, fueron disecados, manipulados, transformados en pociones que prometían lo imposible. Creamos un elixir, alardeó Alexandra durante interrogatorios describiendo una mezcla de extractos glandulares que, según ella, dejó de envejecer de forma visible. Y Elizabeth, que lo había estado consumiendo durante 5 años, fue la prueba viviente o mejor dicho, casi viviente de este milagro macabro. Mírenla, desafió su hermana a los investigadores. ¿Quién hubiera pensado que tenía 43 años? Todo el mundo jura que no tiene más de 30 años. Y de hecho quienes se encontraron con Elizabeth Romanov quedaron perplejos. El fotógrafo Mikhail Glushko, que retrató la alta sociedad de Ekaterinodar para un almanaque. Caridad atestiguó: he fotografiado a la señora Romanov anualmente durante los últimos 6 años. Y aunque parezca extraño, en cada retrato parece más joven que el anterior. Atribuyó el fenómeno a la iluminación, el maquillaje y el arte del retrato, hasta que comprendió, demasiado tarde, que la verdad era mucho más siniestra. Pero el horror no terminó ahí. A medida que la investigación se profundizaba, se descubrió que la casa de las hermanas Romanov no era solo una guarida de experimentos, pero el nudo en una red mucho más grande. Cartas interceptadas, algunas de Moscú, San Petersburgo, Kiev y otros en Viena y Berlín, revelaron una red de científicos que intercambiaban no solo resultados y muestras de tejido, sino también sujetos vivos. En una misiva firmada por un tal Dr. K. se leía: estudié con gran interés los resultados de su experimento 17. La reacción del tejido. La respuesta hepática al extracto combinado es notable. En mis pruebas, sin embargo, obtuve aún más prometedor utilizando tejidos de personas de entre 16 y 18 años. Sugiero que, en tus próximos intentos, reduce el rango de edad de los objetos de estudio. La carta terminó con un intercambio macabro: le envío, a cambio, un preparado obtenido de la glándula pituitaria del sujeto K12. Espero muestras de tu elixir. Y aquí surge la pregunta que corroe la conciencia: ¿cómo se las arreglaron dos mujeres operando durante tanto tiempo con tanta impunidad una máquina de horrores como esta? ¿Franqueo? La respuesta es tan simple como aterradora: no operaron en las sombras. Eran las sombras. Isabel frecuentaba los salones del gobernador, donaba fortunas a orfanatos, financió la construcción del nuevo campanario de la catedral. Alejandra, con su título de médico, ofreció consultas gratuitas a los pobres, ganándose la gratitud del pueblo. Teníamos protectores en los niveles más altos, admitió Alexandra, sin dar ninguna pista. Pizca de remordimiento. Algunos sabían exactamente lo que estábamos haciendo y nos apoyaron. Soñando con la eternidad. Otros prefirieron cerrar los ojos a cambio de una generosa recompensa. Cuando se encontró la lista de estos benefactores, escondida en una caja fuerte en el dormitorio de Isabel, el escándalo sacudió los cimientos del poder en la región de Kuban. Junto a las sumas aparecían nombres de generales, industriales, clérigos e incluso jueces. Favores astronómicos o inconfesables. No es casualidad que los periódicos locales que inicialmente se publicaron titulares sensacionalistas sobre el caso de las hermanas Romanov recibieron órdenes veladas de guardar silencio sobre el asunto. Pero la verdad, como un virus, ya se había extendido. Reporteros de Novoe Vremya y Ruskoe Slovo acudieron en masa a Ekaterinodar, ansiosos de conocer más detalles. Entre ellos Vladimir Giliarovsky, el legendario cronista de Moscú, que nombró a las hermanas vampiros del Kuban en una serie de artículos devastadores. Lo que pasó aquí no es un crimen cualquiera. Es el síntoma de una enfermedad que corroe nuestra sociedad, una enfermedad en la que, detrás máscaras de filantropía y respeto, se esconde una podredumbre capaz de sacrificar vidas.
Derechos humanos en nombre de una quimera científica. Los conocimientos médicos confirmaron lo que Alexandra tanto alardeaba. El líquido incautados de los aposentos de Isabel contenían, de hecho, extractos de órganos humanos. Mezclado con compuestos químicos incluidos rastros de arsénico cuya toxicidad en dosis controladas era conocido por preservar la juventud de la piel como un veneno. Eso mata el tiempo. No podemos decir que el preparado tenga efectos rejuvenecedores a largo plazo, concluyeron expertos de la Universidad de Moscú. Pero es posible que provoque una mejora temporal en la apariencia. Suficiente para explicar por qué Elizabeth, a sus 43 años, parecía una mujer en su mejor momento. Edad. Sin embargo, la pesadilla fue más allá. Los testigos revelaron que la mansión Romanov albergaba otro negocio, un burdel de élite frecuentado por magistrados, funcionarios y magnates. No era un lugar cualquiera, confesó la criada Agafia Sidorova, que sirvió a las hermanas durante 2 años. Las chicas eran diferentes, cultas, hermosas, elegidas. Muchos llegaron pensando que serían amas de casa o acompañantes, hasta que ser encerrada en el 3er piso. Los que resistieron desaparecieron. La señora Isabel dijo que los enviaría a otra ciudad. Pero nosotros, los sirvientes, sabíamos a dónde iban realmente. El diario de Elizabeth, incautado durante la búsqueda, registró meticulosamente los gustos de cada cliente y las cantidades pagadas por sus clientes. Servicios especiales. Sin embargo, junto a algunos nombres había notas codificadas. Una pregunta persistía, como un eco en los pasillos de la justicia. ¿Qué pasó con los que ya no servían? Sin embargo, junto a algunos nombres, las notas eran aún más siniestras, las letras. Potencial material. La investigación pronto sospechó que se trataba de personas seleccionados para algo mucho peor que la explotación ordinaria. No eran solo mujeres que desaparecieron en las habitaciones del 3er piso. A veces traían hombres borrachos o drogados, confesó Agafia Sidorova, una de las pocas doncellas que se atrevieron a hablar. Nos llevaron directamente al sótano. Escuché gritos, pero Lady Alexandra explicó que eran procedimientos médicos para pacientes pobres. ¿El saldo final del horror? Al menos 70 víctimas, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 30 años, pero también una docena de hombres. El número real, sin embargo, nunca se sabrá. Las hermanas destruyeron documentos el día antes de su arresto. Y Alexandra, con una sonrisa gélida, admitió durante el interrogatorio que algunos restos fueron enterrados fuera de la ciudad, en lugares que nadie podrá encontrar. Pero lo más inquietante vino después. En una de sus últimas declaraciones, Alexandra lanzó una bomba: no trabajamos solo para nosotros mismos. Nuestros estudios fueron financiados por cierta gente de San Petersburgo. No se trataba solo del elixir de la juventud, sus patrocinadores buscaban algo mucho más oscuro, sustancias para controlar la mente, anular la voluntad, transformar a las personas en marionetas. Eso había importancia del Estado, declaró, antes de permanecer en silencio para siempre. Ya he dicho demasiado. Hay fuerzas con las que ni siquiera la justicia debería jugar. Estas palabras hicieron saltar la alarma entre los investigadores. Pero el proceso de las hermanas Romanov no sería juzgado en un tribunal ordinario. Una comisión especial, creada por orden directa del ministro de Justicia, se hizo cargo del caso, a puertas cerradas, sin público, sin prensa. Los rumores corren como la pólvora: alguien muy poderoso quería enterrar la verdad. El proceso Romanov se convirtió en una farsa, escribió el abogado Sergei Malijev, presente en algunas sesiones, escribió su diario. Testimonios que incriminaban a figuras influyentes desaparecieron de los registros. La evidencia crucial desapareció de los archivos. Era como si unas manos invisibles estuvieran borrando todo rastro.
Aún así, a pesar de tanta obstrucción, el tribunal condenó a las hermanas solo por 3 asesinatos, los únicos cuyos cuerpos fueron identificados sin lugar a dudas. ¿La sentencia? Muerte por ahorcamiento. Pero la ejecución nunca se llevó a cabo. En la madrugada del 7 de diciembre de 1904, 3 días antes de la fecha prevista, la prisión de Ekaterinodar fue escenario de un incidente tan extraño como conveniente. Según informe oficial, Isabel Romanov se suicidó, envenenada por una dosis de cianuro, como si el veneno hubiera aparecido mágicamente en su celda. Alejandra estaba encontrado muerto a la mañana siguiente, víctima de un repentino ataque de apoplejía. El médico de la prisión certificó que la causa era natural. Pero nadie lo creyó. El guardia Ignat Prokhorov, que estaba de servicio esa noche, se lo dijo a sus familiares años después. Que hombres con uniformes militares, sin insignias, llegaron a la prisión en secreto. Pasaron horas en la oficina del director antes de ser llevados a las celdas de la prisión. Hermanas. 1 hora después salieron cargando maletas grandes. Estoy seguro de que no murieron, juró Prokhorov. Se los llevaron vivos. Los cuerpos que mostraron no eran de ellos. La mujer que decían que era Elizabeth era 10 años mayor y tenía una cicatriz en la cara, algo que la verdadera Elizabeth nunca tuvo. Y entonces, como en un guión escrito por manos ocultas, las piezas comenzaron a desaparecer. El investigador Dubrovin, que dirigió el caso, fue exiliado a un puesto remoto en Siberia. El secretario judicial Kuprianov murió repentinamente, asesinado en un ataque paro cardíaco a la edad de 38 años. El expediente del caso, conservado en el Tribunal de Distrito, fue reducido a cenizas en un incendio de causa desconocida. Incluso la casa de la Rúa Krasnaya, la antigua guarida de las hermanas, fue comprada por el municipio, renovada y se convirtió en una escuela, con todos los sótanos sellados con cemento. Durante años, los vecinos evitaban acercarse al lugar por la noche. Escuchamos gemidos, risas. Amortiguado, como si todavía hubiera algo atrapado ahí abajo, murmuraron. Pero la historia no terminó ahí. 8 años después, en 1912, se publicó en Berlín una monografía científica. Secretos endocrinos de la longevidad, firmado por la doctora Elizabeth Romanov. El libro conmocionó a la comunidad médica con teorías audaces sobre prolongación de la vida a través de extractos hormonales y, peor aún, describió experimentos con humanos realizados en un país oriental. Algunas copias. Llegó a Rusia. Vladimir Giliarovsky, periodista incansable, reconoció el nombre. Inmediatamente. Su denuncia fue publicada, pero las autoridades ignoraron el coincidencias y todas las copias fueron confiscadas por la censura. En 1914, la Primera Guerra Mundial enterró el caso de una vez por todas. La Revolución y la Guerra. Los civiles borraron los últimos rastros. Se quemaron archivos y murieron testigos. O huyó. Solo a finales del siglo XX, cuando los investigadores accedieron a documentos secretos, resurgió la pesadilla de los vampiros de Kuban. Y luego las pistas más inquietantes. En 1907, una mujer que se parecía sorprendentemente a Isabel Romanov trabajó en un instituto científico cerrado en Berlín, realizando investigaciones. Idéntico a los experimentos en el sótano de la calle Krasnaya. Una foto de 1910 descolorida. Con el tiempo muestra entre los empleados una figura femenina con rasgos inquietantemente familiar, aunque la calidad no permite una certeza absoluta. Pero fue el rastro de Alexandra lo que heló la sangre de quienes lo descubrieron. Segundo. Testimonios de emigrantes rusos publicados en el periódico parisino, Russkaya MYSL. En 1915, una mujer que se presentó como Alexandra Romanov abrió en Constantinopla una clínica de rejuvenecimiento frecuentada por aristócratas rusos exiliados. Hasta que varios pacientes desaparecieron. El escándalo provocó el cierre de la clínica y el doctor se evaporó en el aire.
Estuve en su clínica en 1916, escribió en sus memorias la princesa María Golitsyn. Me ofreció un tratamiento con inyecciones de un extracto natural. Sus ojos eran iguales. Frío. Como si ya hubieran visto demasiado. Había algo en esa mirada helada, en la forma en que articulaba cada palabra, que me hizo inundado de terror sin nombre. Rechacé el tratamiento y nunca volví a poner un pie en esa clínica. Un mes más tarde, mi amiga la condesa V, que había aceptado las sesiones, desapareció sin dejar rastro. La policía registró el lugar pero no encontró nada sospechoso. El doctor Romanov declaró con inquietante calma que la condesa había partido hacia Europa. Solo más tarde, al tomar conciencia de la historia de Hermanas asesinas de Ekaterinodar, me invadió un escalofrío al reconocerlo. Estos informes, por supuesto, no constituyen una prueba irrefutable de la supervivencia de los Romanov. Podrían ser una mera coincidencia, o incluso impostores que explotan el aura macabra de ese nombre. Sin embargo, la cantidad de testimonios convergentes recogidos en fuentes independientes basta para sembrar profundas dudas. Aún más inquietante es la huella que puede haber dejado esta investigación. Otros experimentos médicos con una metodología inquietantemente similar a la llevados a cabo en la casa de las hermanas Romanov fueron documentados en la década de 1920 en clínicas cerradas en Alemania y Austria. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis realizaron pruebas a los prisioneros de los campos de concentración, investigando, entre otras atrocidades, la posibilidad de rejuvenecimiento a través de extractos de órganos humanos. Existe una conexión documentada entre la primera experimentos en la Rusia de principios del siglo XX e investigaciones médicas posteriores en la Alemania nazi, afirma el historiador médico Dmitry Volkov. Varios médicos los alemanes que trabajaron en los campos estaban familiarizados con el trabajo de los Dr. Romanov, algunos posiblemente incluso internados en su laboratorio berlinés. Esto no significa que las hermanas Romanov fueran cómplices directas de los crímenes nazis, pero su filosofía y sus métodos sin duda fertilizaron el terreno para ese sistema de terror. Mientras tanto, en Krasnodar, la antigua Ekaterinodar, la historia de las hermanas los asesinos se convirtieron en una leyenda urbana. Los informes sobre los vampiros de Kuban pasó de generación en generación, ganando capas de misterio y elementos sobrenaturales. La mansión de la calle Krasnaya, donde su casa fue destruida durante la Gran Guerra Patria, y en su lugar se levantó en el años 50 edificio administrativo. Pero los empleados allí a menudo informaron de malestares inexplicables, migrañas debilitantes e incluso alucinaciones. Algunos juraron haber visto la silueta fantasmal de una mujer vestida al estilo de principios del siglo XX atravesando paredes como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. En 1976, durante las obras de infraestructura cercanas al edificio, los trabajadores descubrieron un sótano amurallado, ausente de cualquier plano oficial. Interior, equipamiento desconocidos y decenas de tarros de cristal. Las autoridades anunciaron que era de restos de un laboratorio farmacéutico prerrevolucionario. Pero los rumores se extendió como la pólvora. El verdadero laboratorio de la muerte de las hermanas Romanov había sido finalmente encontrado. Poco después, el lugar fue sellado con hormigón por orden del las autoridades locales y los trabajadores involucrados en el descubrimiento fueron reasignados para obras en distintos puntos de la ciudad. Mi abuelo, Nikolai Stepanovich, era parte del equipo que vació ese sótano, dice el cronista de Krasnodar Igor Bereznoi. Evitó hablar del tema, pero una noche, después de unos vasos de vodka, reveló que no fue solo equipo lo que encontraron allí. Había huesos humanos, restos mortales incrustados en las paredes. Según él, los hombres de traje claramente no. Región, llegó desde Moscú, ordenó silencio absoluto y confiscó todo el aire.
En aquel sótano había tanta densidad que varios trabajadores sufrieron ataques de pánico, uno de ellos juró haber visto a una mujer con una bata blanca observándolos desde un rincón oscuro. Cuando apuntó la linterna hacia él, la figura se evaporó. Estas historias podrían descartarse como folclore local, si no fuera por un detalle crucial. En 2000, al analizar archivos desclasificados de la KGB, los investigadores encontré documentos que confirmaban la existencia de un objeto secreto del periodo prerrevolucionario, descubierto en Krasnodar en 1976. Los materiales eran tan artículos sensibles que fueron inmediatamente transportados a Moscú, entregados a un instituto de investigación cerrado especializado en gerontología y extensión de la vida. Entre los objetos incautados, se encuentran manuscritos atribuidos a ER y AR destacó que contiene fórmulas y protocolos para la preparación de compuestos de larga duración. Las pruebas. Los datos preliminares indican una posible eficacia en algunas de las sustancias descritas, se lee en el informe firmado por el coronel Klimov de la Seguridad del Estado. Se recomienda continuar la investigación en el laboratorio, bajo la máxima confidencialidad. Nadie lo sabe con certeza qué pasó después con estos estudios. Con la caída en la URSS muchos archivos fueron reclasificados o destruidos. Pero la evidencia indirecta sugiere que la investigación continuó al menos hasta finales de los años 1980. En 1984 se publicó una revista médica restringida, Question of Experimental Gerontology. Distribuido solo a un círculo selecto de expertos, publicó un artículo sobre regulación hormonal de los procesos de envejecimiento. Su autor, escondido bajo unas iniciales, describió experimentos con una metodología aterradoramente familiar. Las similitudes con los registros de Elizaveta Romanova son tan precisas que llegan a ser inquietante, observa el historiador científico Anatoly Severtsov. Aunque el texto mencionó solo las pruebas con animales, el lenguaje y los procedimientos se hicieron eco de los historias de las hermanas. Después de esta publicación, se pierde el rastro. Probablemente con la perestroika y colapso soviético se recortó la financiación y los materiales fueron destruidos o transferido a manos privadas. Pero algunos expertos especulan que la investigación puede haberse reanudado bajo una nueva bandera, esta vez apoyada por intereses comerciales. En la década de 1990 en Rusia y en el extranjero, clínicas exclusivas para medicina antienvejecimiento que ofrece a clientes adinerados procedimientos antienvejecimiento. Rejuvenecimiento a precios exorbitantes. Oficialmente utilizan células madre hormonales y otras técnicas modernas, comenta Severtsov. Pero circulan rumores de que ciertas clínicas reservan procedimientos especiales para una élite selecta, basado en conocimientos mucho más antiguos y más oscuros. No hay evidencia directa que vincule estas clínicas con la investigación de las hermanas Romanov. Todavía. Por tanto, las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Uno de ellos involucra a la clínica Renaissance, inaugurado en Moscú en 2000. Su propietaria, la doctora Elena Romanova, afirmaba ser descendiente de un linaje de médicos dedicados a gerontología desde principios del siglo XX. El establecimiento prometió tratamientos exclusivos de rejuvenecimiento combinando recetas familiares ancestrales con tecnología de punta. Entre sus clientes se encontraban altos funcionarios, magnates y celebridades. Hasta que en 2007 la clínica cerró abruptamente tras una serie de investigaciones iniciadas por una dimensión estratégica que trascendió los límites de la medicina convencional. No se trataba solo de buscar la eterna juventud, sino de dominar técnicas capaces de manipular el cuerpo y la mente humanos a escala industrial, conocimiento que en las manos equivocadas podría convertirse en un arma más poderosa que cualquier artillería de la época. Lo que hace aún más plausible esta hipótesis es el hecho de que apenas unos meses después del suicidio oficial de las hermanas en la prisión de Ekaterinodar, un misterioso incendio destruido
Gran parte de los expedientes judiciales del caso. ¿Coincidencia? Improbable. Documentos. Que sobrevivieron, como presentan los informes del forense que examinó los cadáveres. Inconsistencias inquietantes, las descripciones de las marcas en los cadáveres no coinciden con métodos de ejecución registrados y muestras de sangre cuando, analizado décadas después con técnicas modernas, reveló rastros de sustancias desconocidas, posiblemente conservantes o coagulantes. Experimental. Mientras tanto, en Europa comenzaron a surgir una serie de patentes médicas bajo nombres falsos, todos vinculados a la investigación sobre el rejuvenecimiento celular, acelerados y trasplantes de tejido neural. Uno de ellos, depositado en 1908 en Zúrich por un tal Dr. H. Bass, describió un proceso de extracción y estabilización de factores juveniles de donantes vivos, lenguaje eufemístico que a la luz. Por lo que se sabía sobre los métodos de las hermanas Romanov, sonaba como un eco siniestro de sus experimentos. Curiosamente, la dirección que figura en el registro correspondía a una clínica privada que años más tarde sería frecuentada por altos funcionarios de la inteligencia alemana durante la Primera Guerra Mundial. Pero quizás la pista más reveladora provenga de un lugar inesperado, los diarios personales. Por el famoso fisiólogo Ivan Pavlov, descubierto en 1991 en los archivos secretos de Academia de Ciencias de Rusia. En una entrada de 1912, Pavlov menciona un encuentro con un colega de San Petersburgo que le confió que había participado de un proyecto altamente clasificado que implica la transferencia de recuerdos y reflexiones, condicionado entre individuos por medio del suero sanguíneo. El colega, cuyo nombre fue tachado cuidadosamente de las páginas, supuestamente le dijeron que los resultados estaban más allá. Comprensible, pero que el proyecto fue interrumpido abruptamente después de un incidente con donantes no voluntarios. Pavlov, conocido por su escepticismo, señaló: sí. Solo la mitad de lo que describió es cierto, así que estamos jugando con fuerzas que no deberíamos despertar. Hoy, más de un siglo después, estas fuerzas parecen no solo despertar, sino en plena actividad, aunque disfrazada bajo el manto de la ciencia legítima. En 2019. Un escándalo sacudió el mundo de la medicina regenerativa cuando se reveló que varias clínicas de élite en Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y Singapur ofrecieron sus clientes un protocolo de rejuvenecimiento avanzado basado en inyecciones de plasma enriquecido con factores de crecimiento únicos. Investigaciones. Los periodistas descubrieron que estos factores procedían de donantes jóvenes en condiciones cuestionables, a menudo en países sin regulaciones éticas estrictas. Un ex empleado de una de estas clínicas, que pidió el anonimato, describió a presionar un sistema de cadena de suministro humano que se parecía, en su crueldad metódica, a los relatos de los métodos de las hermanas Romanov. No lo llaman sacrificio humano, claro, confesó el informante. Lo llaman donación voluntaria, asociación biológica. Pero cuando nos fijamos en los contratos que estos donantes firman, o mejor dicho, se ven obligados a firmar, queda claro que estamos hablando de una forma moderna de canibalismo institucionalizado. La pregunta que persiste es, ¿hasta dónde se puede llevar esta lógica? Si en el pasado la búsqueda de la inmortalidad justificó los asesinatos en masa, lo que impide hoy, bajo la fachada de contratos legales y consentimientos fabricados, la misma sede. No se está saciando el poder de maneras aún más sofisticadas. Después de todo, como observó el filósofo Michel Foucault, el poder no se contenta con reprimir, produce realidad, dominios de objetos y rituales de la verdad. Y si lo más. El inconveniente de nuestra era es que el sueño de las hermanas Romanov nunca murió. Se adaptó simplemente vistiendo la bata blanca de la ciencia y el barniz de la legalidad. Quizás la respuesta esté escondida donde siempre ha estado, en los archivos que desaparecen, en los testimonios silenciados y en las clínicas que, a pesar de escándalos, siguen prosperando, protegidos por una red de influencia que parece tan eterna como la juventud que prometen vender. ¿Y qué pasa cuando ese interés no es solo científico, sino también político? ¿Y militar?
Esta conexión explicaría por qué los servicios secretos de varias naciones habrían. Supervisó de cerca el paradero de las hermanas Romanov e incluso orquestó su fuga de la prisión. La versión más plausible de su destino apunta a una ruta. Camino sinuoso, en primer lugar, Alemania, donde, bajo la protección de los círculos militares y médicos, habrían continuado sus estudios. Luego con la derrota alemana en primera. La guerra, destino evidente de figuras tan ambiguas, América del Sur, refugio tradicional para quienes necesitaban desaparecer sin dejar rastro. En los archivos de inmigración argentina, la investigadora María Santos, de la Universidad de Buenos Aires, encontró documentos que dan fe de la llegada de Elizabeth y Alexandra Romanov, dos médicos rusos, en el puerto de Buenos Aires en 1919. Procedente de España. Su visa de residencia. Garantizado por recomendaciones de figuras locales influyentes. Poco después abrieron una clínica privada en las afueras de la ciudad, especializada en procedimientos de rejuvenecimiento para una clientela adinerado. El establecimiento funcionó hasta mediados de la década de 1950, cuando fue cerrado tras la muerte de los propietarios. Según registros, Elizabeth tendría 90 años y Alexandra 85 años. Pero aquí viene el detalle inquietante: el periódico local que informó sobre la muerte las describió como mujeres sorprendentemente jóvenes para su edad. Aparente 60 años como máximo. ¿Coincidencia? Improbable. Nombres idénticos, profesión idéntica, especialización idéntica. Y una vitalidad que desafiaba las leyes de la biología. Pero lo que realmente congeló sangre de investigadores fueron los expedientes policiales desclasificados en 2001. Revelando una serie de desapariciones de mujeres jóvenes en la región entre 1920 y 1955, al menos 30, de entre 16 y 30 años, se evaporaron sin salir rastros. Las investigaciones no condujeron a nada, pero los informes policiales señalaron un patrón inquietante: muchas de las víctimas habían sido vistas por última vez caminando hacia la clínica de rejuvenecimiento. Esa es la firma de las hermanas Romanov, afirma el criminólogo Víctor Leontiev. Mismo método, mismo perfil de víctimas, mismo cebo, promesas de trabajo o de tratamiento. Incluso si los Romanov argentinos no fueran los mismos que los Ekaterinodar, actuaron como copias fieles o, peor aún, como herederos de un legado. Después de la muerte de las hermanas, la clínica fue vendida y convertida en sanatorio convencional. Pero testigos locales juran que, por orden de las autoridades, los sótanos fueron sellados con cemento y todos los expedientes médicos fueron confiscados por la policía. ¿Policía? ¿Qué había en esa documentación? ¿A dónde fueron estos registros? Nadie lo sabe. Décadas más tarde, entre los años 1960 y 1970, una ola de clínicas médicas antienvejecimiento surgió en Argentina, Chile y Paraguay, fundado por médicos quienes se presentaron como discípulos de los grandes médicos Romanov. Todo. Compartían no solo experiencia sino también una reputación empañada por escándalos, desapariciones inexplicables, muertes sospechosas, experimentos inexplicables. Autorizado. Cada vez que avanzaban las investigaciones, patrocinadores poderosos se asfixiaron. Hoy, el caso de las hermanas Romanov sigue siendo uno de los enigmas más oscuros de la historia. Criminología rusa del siglo XX, un enigma de documentos desaparecidos. Testimonios contradictorios y demasiadas coincidencias para ignorarlas. ¿Por qué? ¿Todavía te fascina tanto esta historia?, pregunta la psicóloga María Volkova. Porque conmueve. En los miedos y deseos más primitivos de la humanidad, el terror a la muerte y la obsesión por la eterna juventud. Y ahí es donde la línea entre ciencia y pesadilla se desdibuja. Las hermanas Romanov no simplemente asesinas, eran visionarios de una perversión. Ellos entendieron antes a todos que, en nombre de la inmortalidad, cualquier atrocidad puede justificarse y que para cada estación existe un método adecuado. En el siglo XXI nadie mata por extraer un elixir de juventud.
¿O matar? La ciencia ha avanzado, genética, células madre. La medicina regenerativa abre puertas antes impensables. Pero la cuestión ética sigue siendo el mismo que hace 100 años. Hoy nadie usaría sangre humana para rejuvenecer, es criminal y científicamente obsoleto, dice el gerontólogo Andrei Simonov. ¿Pero qué pasa con los embriones? ¿Descartado en el laboratorio? ¿Qué pasa con las células madre de dudoso origen, y el experimentos con edición genética en países sin regulación? La frontera entre lo ético y lo monstruoso nunca ha sido tan tenue. ¿Qué pasaría si las hermanas Romanov no se limitaran a la medicina? Tus archivos supervivientes. Fragmentos rescatados del olvido revelan algo aún más inquietante. Entre las notas clínicas hay textos que parecen provenir de antiguos grimorios. Descripciones de rituales, encantamientos y técnicas para absorber la fuerza vital de otros seres. Muchos los ven como simples delincuentes disfrazados de científicos, observa él. Historiografía oculta Valentina Mikhailova. Pero sus escritos sugieren una búsqueda que iba más allá de la fisiología. Querían dominar la esencia misma de envejecimiento y para ello mezclaron la ciencia con algo mucho más antiguo. En uno de sus diarios, Elizabeth Romanov relata un viaje al Tíbet en 1895. Donde aprendió de los lamas tibetanos secretos para prolongar la vida a expensas de los demás. Otros documentos mencionan experimentos de transferencia de energía vital entre individuos utilizando métodos que oscilaban entre la pseudociencia y la magia. Negro. En todas las culturas existen leyendas de seres que se alimentan de la juventud de otros. Recuerda el culturalista Dmitry Kuznetsov. La condesa Báthory bañada en la sangre de vírgenes. En Asia, los demonios chupaban la energía de los vivos. Los Romanov pueden haber sido el primero en intentar cientificizar estos mitos, darles una apariencia médica. Justificar lo injustificable. Y lo que encontraron los archivos policiales en los sótanos de su clínica en Ekaterinodar. Antes de que fueran quemados u ocultos para siempre confirmaría esto. Hipótesis de una manera aterradora. En el sótano de la clínica, entre instrumentos quirúrgicos oxidados y frascos de restos de sustancias desconocidas, las paredes y el suelo mostraban algo aún más inquietante, símbolos grabados con una precisión casi obsesiva. En ese momento los expertos los descartó como meros desvaríos de mentes enfermas, garabatos sin sentido de mujeres que habían perdido el contacto con la realidad. Pero hoy, bajo la lente de especialistas en ocultismo y en historia de las religiones, esas huellas revelan una verdad mucho más siniestra. No eran alucinaciones, eran fórmulas. Investigadores como la doctora Elena Bass de la Universidad de San Petersburgo. Identificados en los dibujos elementos de antiguos sistemas mágicos vinculados a cultos que buscaban dominar la muerte misma. Algunos símbolos hacen referencia a sangreal medieval, otros evocan yantras tántricos, diagramas sagrados utilizados en rituales de inmortalidad. ¿Coincidencia? Es difícil de creer cuando descubres que esos mismos signos aparecen en manuscritos prohibidos del siglo XV. Encontrado en monasterios tibetanos y asociado con prácticas de extracción de esencia vital. Y es aquí donde la figura del padre de las hermanas Romanov, Víctor Stepanovich, emerge del sombras con un aura aún más oscura. Los registros oficiales lo pintan como un médico caído en desgracia, expulsado de la Academia Imperial por experimentos poco éticos, un eufemismo para atrocidades que ni siquiera sus pares se atrevieron a describir. Pero documentos recientemente desclasificados del archivo estatal ruso revelan un pasado mucho más intrigante. Antes de entrar en medicina, Víctor pasó 7 años entre India y Tíbet, estudiando con maestros que los occidentales llamarían charlatanes. Y los iniciados de seguidores de las artes prohibidas. ¿Qué aprendió allí? Los informes de la policía zarista, escritos a mano con tinta descolorido, mencione técnicas de preservación de la juventud basadas en transfusiones espirituales. Un informe confidencial de 1893, firmado por un agente de la Okhrana, va más allá,
describe a Víctor como alguien que hablaba con familiaridad sobre Chot tibetano, rituales en los que el practicante ofrece su propio cuerpo como alimento a los demonios por poder. Sería mera especulación, si no fuera por el hecho de que entre las pertenencias de las hermanas Romanov, la policía encontró una capala aún. Copa craneal humana, tallada con los mismos símbolos que las paredes de la clínica. La conexión es innegable. Y plantea una pregunta escalofriante: ¿y si las hijas no estaban simplemente continuando el trabajo de su padre, pero perfeccionándolo?